Hermanos en Cristo y amigos todos, una vez más una cordial y afectuosa bienvenida a este momento sagrado, santo para nosotros, los hijos de Dios, porque estudiamos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, buscando la edificación de nuestras vidas espirituales por medio de ella. Oremos, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por la bendición con que tú nos has bendecido en este día. Gracias, Padre, porque tú nos has asistido con tus nuevas misericordias, con tus nuevas bondades para todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Padre, por la bendición de tu palabra, la leche espiritual que tú nos has dado para que nos alimentemos con ella y crezcamos en nuestra santificación personal, conociéndote más a ti, que te has revelado en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en tu palabra escrita, Señor. Oro porque esta palabra tuya nos edifique, nos bendiga a todos de una manera muy significativa. Que el bendito Espíritu Santo abra nuestras mentes, abra nuestros entendimientos para comprender correctamente tu palabra y podamos de esta manera crecer también en el conocimiento tuyo a través de tu palabra que vive y permanece para siempre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 4, vamos a leer unos versículos que son la base fundamental de la palabra de Dios para el estudio que haremos o que hacemos en esta noche. El Evangelio según Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Juan 4, 23 al 24. Dice la palabra de Dios: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos en Cristo, para llegar a ser un verdadero adorador de Dios el Padre, es necesario primero llegar a ser hijos de Dios, ser adoptados como hijos de Dios. Y para llegar a ser adoptados hijos de Dios, tenemos que hacer lo siguiente: arrepentirnos para con Dios, reconocer que somos pecadores delante de Dios y creer o recibir a Cristo en nuestros corazones. Entonces, cuando uno se arrepiente y recibe a Cristo como su propio Salvador, Dios hace el milagro de engendrarnos en el sentido espiritual como sus hijos, nos adopta como hijos de Dios. Y entonces hemos
hecho lo básico, lo principal para poder aspirar o constituirnos en verdaderos adoradores de Dios. Bien, con esta explicación necesaria, vamos a hablar entonces sobre los verdaderos adoradores de Dios. Y aquí tenemos una primera pregunta. ¿A quién deben adorar los creyentes en Cristo Jesús, los hijos de Dios? Hermanos y amigos, los creyentes en Cristo, los hijos de Dios, deben adorar a Dios. Así lo dice la bendita palabra de Dios. Leamos en el Salmo 95. Sí, leamos en el Salmo 95. Dice la palabra de Dios así en el Salmo 95. Y leemos los versículos 6 al 7. El Salmo 95, 6 al 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Debemos adorarnos postrados, arrodillarnos delante de Jehová, nuestro Hacedor o nuestro Creador. En el Evangelio según Mateo, capítulo 4, el Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículos 8 al 10, Mateo, capítulo 4, versículos 8 al 10, dice la palabra: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, los creyentes en Cristo Jesús, los hijos de Dios, deben adorar ¿a quién? Deben adorar a Dios, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es este Dios al que los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, debemos adorar? ¿Quién es este Dios? Vamos a leer unos textos para responder a esta pregunta. Primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 9. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El Dios entonces al que debemos adorar es Dios vivo y Dios verdadero, dice la Escritura. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, y leemos en el capítulo 11, Apocalipsis 11, versículos 16 al 17. Apocalipsis 11, 16 al 17. Dice la palabra de Dios: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron
sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que era y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. El Dios a quien debemos adorar es Dios Todopoderoso. Su poder es infinito y lo puede todo. Por eso es que Él pudo crear los cielos y la tierra de la nada, porque Él es Dios Todopoderoso. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis 4, el versículo 8. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El Dios al que debemos adorar es Santísimo, que es la idea de repetir por 3 veces el adjetivo santo, santo, santo. En el lenguaje hebreo, repetir el adjetivo indica el superlativo en nuestro idioma español. Entonces el Dios que debemos adorar es santo, 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 o sea, santísimo. Sigamos leyendo la palabra y vamos a Santiago. El libro de Santiago, y leemos en el capítulo 5, versículo 11. Santiago capítulo 5, versículo 11. Dice Santiago: y aquí tenemos: por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. El Dios al que debemos adorar es un Dios muy misericordioso y muy compasivo, dice la palabra de Dios. Vamos a leer en el Salmo 139. El Salmo 139, y leemos los versículos 7 hasta el versículo 10. El Salmo 139, versículos 7 al 10. Dice la palabra: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, el Dios al que debemos adorar es omnipresente. Él está en toda su realidad, al mismo tiempo en todo lugar, en los cielos, la tierra y en cualquier lugar de la creación. Es omnipresente. Vamos a leer en la primera carta de Juan, capítulo 3, el versículo 20. Juan 3:20 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios,
Y noten, Él sabe todas las cosas. El Dios al que debemos adorar es omnisciente. Él tiene todo saber, todo conocimiento. Él sabe todas las cosas que hay en su amplia creación. Entonces, ¿a quién deben adorar los creyentes en Cristo Jesús? A Dios, solo a Dios. ¿Y quién es este Dios al que debemos adorar? Es Dios vivo y verdadero, es Dios todopoderoso, es Dios santísimo, es Dios muy misericordioso y compasivo, es Dios omnipresente que está en todo lugar y es Dios omnisciente que lo sabe todo y lo conoce todo. Este es el Dios al que usted y yo, como creyentes en Cristo e hijos de Dios, debemos adorar. Bien, sigamos. Veamos un segundo punto. ¿Cómo y dónde podemos adorar a Dios del que hemos hablado en el punto anterior? ¿Cómo y dónde podemos adorar a Dios? Primero la pregunta, ¿cómo debemos adorar a Dios? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Leamos la palabra de Dios en Juan, capítulo 4, versículos 23 al 24. Y allí vamos a encontrar la respuesta. Juan 4, 23 al 24. Dice la palabra de Dios: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Debemos adorar a Dios con nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios no es materia. Dios no es visible al ojo humano. No necesitamos una representación física o material de Dios para poder adorarlo. Debemos adorarlo con nuestro espíritu o en forma espiritual. Mis queridos hermanos y amigos, escuchen lo que voy a decir. Los que necesitan una representación material o física de Dios para poder adorarlo, ¿saben qué están haciendo? Están incumpliendo el primer y segundo mandamiento de la ley de Dios. Repito, los que necesitan una representación material, una imagen material o física para poder adorar a Dios, están incumpliendo el primer y segundo mandamiento de la ley de Dios. Vamos a leer esto en Éxodo, el libro de Éxodo, el capítulo 20. Éxodo capítulo 20, y leemos los versículos del 3 hasta el versículo 6. Éxodo capítulo 3, versículos del 5 hasta el 6. Así dice la palabra de Dios. Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí está el primer mandamiento: no tendrá dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tercer mandamiento, no te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan sus mandamientos. Dios dice que no debemos tener dioses ajenos o aparte de Él, delante de Él. Dios dice que no debemos construirnos, fabricarnos imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo y en cualquier lugar de la creación. Y Dios dice que las imágenes, delante de ellas no debemos inclinarnos ni tampoco honrarla, no debemos adorarla como si fuera Dios. ¿Se dan cuenta? Los que necesitan una representación material, una imagen material de Dios para poder adorarlos, están incumpliendo el primer y segundo mandamiento de la ley de Dios, que prohíbe hacernos imagen de realidades que están, y Dios está en el cielo. Entonces no debemos hacernos una imagen material, física, y postrarnos delante de ella y adorarla como si fuera Dios. No debemos hacer esto. Así que en primer lugar debemos adorar a Dios en espíritu. Debemos adorarlo espiritualmente, sin ninguna imagen material, sin ninguna representación material. En segundo lugar, debemos adorar a Dios con verdad. Vean lo que dice Juan capítulo 4. Dice, capítulo 4, Juan capítulo 4 dice, que dice, mas la hora viene, y ahora es versículo 23, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran, como le han de adorar en espíritu y en verdad, es necesario que adoren al Dios que es espíritu. ¿Se dan cuenta? Debemos adorar a Dios con verdad, es decir, de un modo genuino, verdadero, que sale de nuestro corazón. Y debemos adorar a Dios asistidos, guiados por el Espíritu Santo que mora en nosotros, mi hermano. Solo el Espíritu Santo que mora en nosotros puede guiarnos a adorar a Dios en forma espiritual y con la verdad, de un modo verdadero, mis queridos hermanos. Por eso, cuando vamos a adorar a Dios, debemos pedir al Espíritu Santo que Él nos asista y nos guíe en la adoración a nuestro Padre Celestial. Nos guíe a adorar a Dios en espíritu, con nuestros espíritus, y nos guíe a adorar a Dios con la verdad y sinceridad de nuestro corazón. Hasta aquí entonces cómo debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora la pregunta, ¿y dónde podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Dónde? Volvamos al Evangelio según Juan capítulo 4
versículos 19 al 21. Juan 4, 19 al 21. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Dónde podemos adorar a Dios? Bueno, debemos o podemos adorar a Dios, miren, en todo lugar. Sí, en todo lugar. Por ejemplo, podemos adorar a Dios en el templo, en su casa. Podemos adorar a Dios en la casa donde nosotros vivimos. Podemos adorar a Dios en el campo. Podemos adorar a Dios en el lugar de estudio, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Podemos adorar a Dios en el hospital, en la clínica. Podemos adorar a Dios en el lugar de nuestro trabajo. Podemos adorar a Dios en la calle. Podemos adorar a Dios en el bus o en el taxi en que nosotros nos transportamos. Podemos adorar a Dios en la playa. Entonces, la enseñanza del Señor Jesús es que no hay un lugar exclusivo y único para donde podemos adorar a Dios. Podemos adorar a Dios en todo lugar donde nosotros nos encontremos. Ahora bien, ¿por qué es factible adorar a Dios en cualquier lugar en que nosotros nos encontremos? ¿Por qué? Porque ya como lo dijimos anteriormente, porque Dios es omnipresente. O sea, Dios está en todo lugar de su creación. Dios está en todo lugar de este planeta Tierra donde nosotros vivimos. Y porque Dios es omnipresente, está presente al mismo tiempo en todo su ser, en cualquier lugar de la creación, en cualquier lugar de la tierra. Por eso nosotros podemos adorar a Dios en cualquier sitio, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Y es factible adorar a Dios en cualquier lugar. ¿Saben por qué? Porque Dios está cerca de cada uno de nosotros donde nosotros nos encontremos. Dios está cerca de nosotros cuando nos encontramos en el templo. Dios está cerca de nosotros cuando estamos en nuestra casa. Dios está cerca de nosotros cuando nos encontramos en el campo. Dios está cerca de nosotros cuando nos encontramos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Dios está cerca de nosotros cuando nos encontramos en el hospital, en la clínica. Dios está cerca de nosotros en el lugar donde nosotros estamos trabajando. Dios está cerca de nosotros en la calle por la cual nosotros caminamos. Dios está cerca de nosotros en el taxi o el colectivo en el que nos trasladamos. Dios está cerca de nosotros en la playa.
Por eso podemos adorar a Dios en cualquier lugar, porque en cualquier lugar que nos encontremos, Dios está cerca de cada uno de nosotros. Allí donde estás en este momento, escuchando la palabra, Dios está cerca de ti. Allí donde nosotros estamos ahora, acá en mi casa, yo haciendo el estudio bíblico, mi esposa, mis hijas, Dios está cerca de cada uno de nosotros. Y quiero enfatizar eso, cerca de cada uno de nosotros. Dios está cerca de ti, cerca de tu esposo, cerca de cada uno de tus hijos. Dios está cerca donde cada uno de nosotros se encuentra. Y esto lo leemos en el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, y leemos desde el versículo 26 al 27, parte del discurso de Pablo en el Areópago de Atenas. Hechos 17, 26 al 27. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dijo Pablo en el Areópago de Atenas? Hechos 17, 26. Y de una sangre, Dios, ¿no?, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Y noten lo que dice Pablo, porque ciertamente, verdaderamente, no está lejos de cada uno de nosotros. Miren, Pablo dice que ciertamente, verdaderamente, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca de cada uno de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo debemos adorar a Dios? ¿Cómo y dónde podemos adorar a Dios? Debemos adorar a Dios en cualquier lugar. Y debemos adorar como a Dios espiritualmente, con nuestro espíritu y la verdad de nuestro corazón, guiados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué es factible adorar a Dios en cualquier lugar? Porque Dios es omnipresente. Porque Dios está cerca, escuchen, de cada uno de nosotros. Y allí podemos buscarlo y podemos adorarlo con nuestro espíritu y la verdad de nuestro corazón. Bien, vamos a un tercer punto. Veamos beneficios que tienen los verdaderos adoradores de Dios. ¿Y cuáles son los verdaderos adoradores de Dios? Los creyentes en Cristo, los hijos de Dios, que tienen al Espíritu Santo y adoran a Dios con sus espíritus y con la verdad de sus corazones, guiados por el Espíritu Santo que mora en ellos. Así que veamos los beneficios que tienen los verdaderos adoradores de Dios. Los verdaderos adoradores de Dios, Dios los ama con amor eterno. Vamos al Antiguo Testamento y leamos en el libro del profeta Isaías.
Jeremías 31, por favor. Jeremías 31 y el versículo 3. Jeremías 31, 3. El testimonio personal del profeta Jeremías. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías era un profeta, un verdadero adorador de Dios, y por eso Dios le dijo que lo amaba con amor eterno. Entonces, todos los que somos verdaderos adoradores de Dios, Dios nos ama con amor eterno, con amor que dura por los siglos de los siglos. A los verdaderos adoradores de Dios, Dios los ama con amor firme e inmutable, que no cambia bajo ninguna circunstancia. Vamos a leer en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, y leemos en el capítulo 8, Romanos 8, versículos 35 al 39. Busquen el texto bíblico, hermanos y amigos. Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Versículo 35, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los adoradores verdaderos de Dios, Dios los ama con un amor firme, inmutable, que no cambia en ninguna circunstancia por la que pasemos sus verdaderos adoradores, aun cuando sean circunstancias duras, difíciles o dolorosas. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios a los que somos verdaderos adoradores de Dios. Otra cosa muy importante: los verdaderos adoradores de Dios no están solos en el mundo. Dios está con ellos. Leamos esto en Juan capítulo 16. Evangelio según Juan capítulo 16. Y leemos el versículo 32, Juan 16, y el versículo 32. He aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mis queridos hermanos, los verdaderos adoradores de Dios
mis queridos hermanos, no están solos en el mundo. Dios está siempre con ellos. Dios nos acompaña siempre a sus verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores de Dios, Dios no los desamparará nunca, ni nunca los dejará. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5. Leemos así. Hebreos 13, 5 dice la palabra: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Escuchen, un verdadero adorador de Dios, sus costumbres son sin avaricia, sin amor al dinero. Un verdadero adorador de Dios está contento con lo que tiene en el presente. Y entonces Dios le da esta promesa: no te desampararé ni te dejaré. Así que los verdaderos adoradores de Dios, Dios nunca los desampara, Dios nunca los abandona. Siempre está con ellos. Los verdaderos adoradores de Dios tienen en Él, en Dios, un Padre que les provee para las necesidades de sus cuerpos. Vamos al Evangelio según Mateo y leemos en el capítulo 6, Mateo, el capítulo 6, y leemos desde el versículo 25 hasta el versículo 34. En Mateo 6, sí, 25 al 34, dice la palabra: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los que no son verdaderos adoradores de Dios, buscan todas estas cosas con afán, ¿no? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Sí, los verdaderos adoradores de Dios tienen en Dios su Padre, que sabe y conoce cuáles son sus necesidades para el cuerpo.
la comida, el agua y la ropa. Y Él les provee con bondad y con amor la comida, el agua y la ropa para el cuerpo en su vivir aquí en esta tierra. Los verdaderos adoradores de Dios tienen en Él el Dios que los salva de todos los peligros que el mundo pone delante de ellos. Vamos al libro de Isaías 43. Isaías, el capítulo 43, sí, Isaías 43. Y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Sí? Isaías 43, 1 al 5. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Los verdaderos adoradores, que dice el versículo 4 de Isaías 43, a los ojos de Dios son de gran estima. Grábate esto. Los verdaderos adoradores de Dios, a los ojos de Dios son de gran estima, son honorables. Qué bello esto. Y Dios los ama. Dios los ama. Y por eso, ante los peligros de la vida, por más extremos que sean, no debemos temer. Porque como somos verdaderos adoradores de Dios, Él está para salvarnos en medio de los peligros, en medio de los peligros de la vida. Los verdaderos adoradores de Dios, y esto es bonito, es edificante, es deleitoso, son personas benditas. ¿Oíste? Los verdaderos adoradores de Dios son personas benditas. Leamos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17. Jeremías, el capítulo 17, y leemos en el versículo 7. Jeremías 17, versículo 7. ¿Qué dice? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón, voy a leerlo así, que adora en espíritu y en verdad a su Dios, mostrando así su confianza en Él.
Así que los verdaderos adoradores de Dios son personas benditas. Un bendito, una bendita, es un bienaventurado, es una bienaventurada. Así que si tú y yo somos verdaderos adoradores de Dios, somos benditos, somos bienaventurados, somos muy dichosos y somos muy felices. Vivimos siempre alegres. En esta noche quiero leer las letras de un himno de nuestro himnario de la Alianza Cristiana y Misionera. El himno 17. ¿Sí? Si tienen allí su himnario, busquen el número 17. ¿Sí? Si no tiene el himnario, escuchen la letra del himno número 17. Su título es Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Con alegría hoy te alabamos. Rey de Reyes, grande Capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Alabarle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Juez majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Y el coro dice: Santo, Santo, eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Este himno es una expresión de adoración a Dios, mis queridos hermanos. Entonces, hermanos, en Cristo, seamos pues verdaderos adoradores del único Dios vivo y verdadero que hay. Adorémoslo con nuestros espíritus y la verdad de nuestros corazones, para que seamos benditos, bienaventurados, hoy y por toda la eternidad. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos ha instruido en cuanto al asunto de la adoración que debemos nosotros, tus hijos, a ti. Oh Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos haga verdaderos adoradores tuyos, que te adoremos con nuestros espíritus en santidad y con verdad sentida en nuestro corazón. Para que de esta manera, oh Padre Celestial, seamos hijos tuyos benditos, mientras vivimos en esta tierra
y cuando vayamos a la eternidad en el cielo. Que el Espíritu Santo nos enseñe a adorarte como verdaderos adoradores que tú buscas y quieres que seamos cada uno de nosotros, para que tu bendición, tu presencia, tu amor eterno estén siempre en abundancia en nuestras personas y en nuestro vivir aquí en esta tierra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro poderoso Salvador. Amén. Amén. Hermanos en Cristo, gracias entonces por este tiempo que hemos pasado estudiando la palabra de Dios en lo relacionado con la adoración al único Dios vivo y verdadero, que es nuestro Dios, nuestro buen Padre Celestial. Si el Señor lo quiere y lo permite, hermanos, el próximo domingo estaremos 10 minutos para las 11 en la casa del Señor, para allí juntos adorarlo a usted, Padre Celestial, adorar a nuestro buen Padre Celestial. Así que no se quede en la casa, no se vaya de paseo, no se vaya a visitar por allí a un amigo o cosas por el estilo. El domingo, congréguese con sus hermanos en Cristo, donde nos congregamos la iglesia de los vivientes para juntos adorar en espíritu y en verdad, asistido por el Espíritu Santo, a nuestro buen Padre Celestial. Que el Dios bendito por los siglos te bendiga a ti, me bendiga a mí y a todos nosotros, y que Él los haga por medio del Espíritu Santo verdaderos adoradores de Él mientras vivimos en esta tierra. Amén.